Pipe, ¿dónde le pongo volumen a esto? Buenas tardes a todos y pues muchas gracias por conectarse con nosotros esta tarde. Em, Hoy vamos a estar hablando sobre la hoja de ruta nacional de edificaciones neto cero carbono. Quería antes de arrancar, pues contarles un poquito de contexto y también contarles que vamos a tener esta sesión de hoy en la que vamos a estar, vamos a ver la hoja de ruta como desde una perspectiva general y vamos a, y como darle un barrido rápido que ojalá los motive a todos a poderla leer, entender muchísimo más. Y vamos a tener otras sesiones a lo largo de este año em, donde vamos a empezar a profundizar sobre cada una de las distintos, como desde las perspectivas de los distintos actores, en un espacio mucho más de conversatorio. Hoy vamos a estar mucho más y les voy a contar como en general qué es toda la hoja de ruta y vamos a tener esos otros espacios en los que ojalá, por favor, nos puedan acompañar más adelante. Entonces, pues bueno, mi nombre es Angélica Ospina, yo soy la directora técnica del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y pues voy a estar acompañándolos ahora durante esta hora y media. Está también acá conmigo Melisa Ferro, que también ha trabajado como en todo el proceso de desarrollo de esta hoja de ruta. Y bueno, estamos también acá para poderles responder sus preguntas. Quería contarles y un poco como dinámica también de esta sesión, pues todas las preguntas que tengan las pueden ir escribiendo en el chat. mm, y vamos a, pues si tenemos tiempo al final, vamos a poder responder algunas, pero yo creo que lo más importante es a lo largo de la sesión, si ustedes van teniendo preguntas y las van haciendo, vamos también a procurar ir respondiéndolas todas directamente en el chat. Y bueno, ojalá al final podamos de pronto también responder algunas de esas preguntas. Como les digo, ya en las sesiones siguientes esperamos tener un espacio mucho más de conversación. Vamos a tener también algunos invitados para poder entrar ya a analizar también como las implicaciones desde los distintos actores. Entonces vamos a tener una sesión donde vamos a trabajar mucho más los temas de materiales, vamos a tener otro donde vamos a trabajar más los temas de diseño, construcción, otro donde trabajemos más también los temas de operación y el próximo año vamos a tener también otras sesiones como en esta misma línea, por ejemplo, entendiendo esto que implica desde el sector educativo, o sea, desde distintos sectores pues realmente esto cómo se puede volver también una realidad en nuestro país. Esta hoja de ruta fue desarrollada en el marco del proyecto Acelerador de Edificaciones Neto Cero Carbono, que este es un proyecto liderado por el Ministerio de Ambiente y en el cual estamos
trabajando pues desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, somos los socios locales implementadores de este proyecto y trabajamos también con el WRI, que es el socio global implementador. Este es un proyecto pues financiado por el JEF. Entonces, digamos que una de las cosas grandes que hemos hecho en este proyecto pues fue el desarrollo de esta hoja de ruta. Antes de arrancar y entrar como en materia, en, pues en qué es esta hoja de ruta, quisiera como contarles un poquito del contexto en el país y también en dónde se enmarca esta hoja de ruta en ese gran contexto también pues de políticas y de acciones en términos de cambio climático. Entonces, yo creo que aquí vemos esta línea del tiempo en donde tenemos pues yo creo que en el país están pasando y han pasado cosas muy importantes. Yo creo que aquí estamos resaltando unas específicas que son pues fundamentales para todo esto. Entonces, yo creo que algo importante es entender un poco cómo se ha dado el proceso desde la NDC o las contribuciones nacionalmente determinadas frente a, y qué es esto, ¿cierto? Son esos compromisos que nuestro país ha asumido o que los distintos países realmente han asumido, pues como en la conferencia de las partes, donde realmente decimos cuál es ese compromiso en términos, por ejemplo, de reducción de emisiones que cada país va a tener frente a una agenda global de cambio climático. Entonces, en el 2015, pues nuestro país presentó su NDC con unas metas de reducción de un 20% en las emisiones proyectadas. Eh, y luego, y me voy como por el camino de la NDC, en el 2020 hizo una actualización de esta y yo creo que se hicieron unas cosas bien importantes como con respecto a esto. O sea, uno fue que se aumentó el porcentaje de emisiones que nos comprometemos como país a reducir, entonces llegando a un 51% de emisiones. Y creo que algo que también se hizo ahí muy importante fue que ya nos comprometimos como con un número específico de emisiones a reducir, que eso también es bastante, bastante importante. Entonces yo creo que esto muestra realmente como un liderazgo que nuestro país tiene en términos de cambio climático y como un compromiso pues, que se ha asumido frente a esta agenda global. Y yo creo que un trabajo, pues, y algo que ha ocurrido de manera paralela es que lo que se ha planteado también a nivel internacional, pues es la necesidad de llegar a la carbono neutralidad en 2050. Y en línea con esto, pues nuestro país también ha tomado como unas acciones que son bien importantes. A final del 2021, en la COP26, se lanzó la Estrategia 2050, que realmente es una estrategia muy de la visión del país, o sea, y de lo que se debe realizar en el país para lograr como esos grandes acuerdos y esa visión de largo plazo. Entonces, en este sentido, nuestro país tiene unos compromisos pues de corto plazo que están representados en la NDC, que son esos compromisos de lo que debemos lograr al 2030, y tiene una visión de largo plazo donde pues tenemos como estas aspiraciones que buscamos lograr a 2050. Entonces, en ese, y yo creo que en el marco de esta estrategia 2050, donde se plantea realmente lo que el país debe lograr desde múltiples sectores, o sea, aquí realmente hay temas desde todos los distintos sectores de la economía, pues se plantean también unas metas importantes en términos de edificación. Y lo que hemos trabajado en esta hoja de ruta, que fue lanzada por el Ministerio de Ambiente en junio de este año, pues realmente yo creo que de alguna manera convertir esas grandes metas y aspiraciones del país a 2050 de ser carbono neutrales en el cómo podemos llegar a estas metas desde la perspectiva de la construcción. Entonces aquí generando primero pues unos hitos o sea, unas metas escalonadas para llegar a esa gran meta final, ¿cierto? Por un lado, y luego, por otra parte, pues poder, también poder entender cómo vamos a lograr.
¿cierto? Y cómo vamos a poder generar ese paso a paso para llegar allá, y eso es lo que nos trae la hoja de ruta, y así es que se enmarca. Yo creo que esto realmente hace y pone nuestro sector como un sector líder en este tema. Ojalá, y creo que lo que debe pasar en los próximos años cercanos, pues es que desde todos los sectores de la economía realmente se plantee cómo van a llegar a esas metas globales que tiene el país. Entonces, si quieres, continuemos. ¿Cómo se desarrolló esta hoja de ruta? Entonces, yo creo que eso es también un punto fundamental, porque yo creo que tuvimos como dos elementos que son muy importantes. Uno es que se conformó un grupo asesor nacional. Yo les contaba ahorita que pues el punto focal de este proyecto y quien ha hecho pues como gran parte del liderazgo de este proyecto, pues realmente ha sido el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, desde que se empezó a formar y a concebir este proyecto, pues algo importantísimo que el Ministerio de Ambiente dijo es, esto nosotros lo podemos liderar, pero realmente necesitamos la participación como de los distintos pues sectores que constituyen esa cadena de valor de la construcción, o ese ciclo de vida de la construcción. Entonces, entonces por eso se conformó este comité asesor en el cual está el Ministerio de Minas y Energía, está también pues el Ministerio de Vivienda, que ha sido pues súper importante, está también el DNP, que han venido participando también muy activamente de este proyecto, y se sumaron también a este comité asesor la ciudad de Cali y la ciudad de Bogotá, porque en el marco del proyecto pues tenemos unos trabajos específicos con estas dos ciudades para generar los planes de acción. Entonces realmente ha sido también un trabajo bien interesante de mirar cómo esta estrategia nacional pues se articula con las acciones locales que se deben desarrollar. Entonces ellos también son parte de este comité asesor. Otro invitado desde el principio también a este comité asesor pues es Camacol Nacional, porque realmente es indispensable en todas estas distintas conversaciones que hemos estado teniendo. Entonces se conformó este comité asesor, que realmente es como ese órgano máximo de gobernanza del proyecto, y es en el marco de donde se han tomado como en las grandes decisiones, ¿cierto?, que se deben tomar frente a este proyecto. Se ha dado línea pues de lo que se debe trabajar en este proyecto, y realmente fue con ese primer grupo que se empezó a hacer esa gran revisión de actores y de decir, bueno, ¿quiénes tienen que estar en un diálogo nacional que podamos generar para entender qué es lo que tiene que pasar desde el sector de la edificación, en el ciclo de vida de la edificación, para lograr la carbono neutralidad? Entonces, con base en esas primeras revisiones que se hicieron, se desarrolló si quieres pasar al siguiente, se desarrolló un grupo técnico de expertos. Y ese grupo técnico de expertos, pues realmente, y muchos de los que están conectados hoy aquí han participado de ese grupo de expertos, muchos otros que no se han podido conectar hoy también, ¿cierto? Y fue como identificar quiénes son esas personas en el país que realmente pues saben mucho del tema, ¿cierto? Desde distintas perspectivas. Algo que fue importante cuando se empezó a estructurar este proyecto y a pensar en el desarrollo de esta hoja de ruta desde la perspectiva también del Ministerio de Ambiente, era decir, nos interesa hacer esto, pero pensemos la edificación en el ciclo de vida. No es solamente el consumo energético del edificio y los ahorros que se pueden generar ahí, sino que realmente hay una cadena atrás, ¿cierto?, en la cual realmente hay unos materiales, unos procesos de construcción, y luego hay otra cadena también hacia adelante en los procesos de uso, operación y posteriormente, por ejemplo, de construcción. Entonces, para hacer eso, pues lo que se hizo fue generar este grupo de expertos que ustedes pueden ver acá un poco cómo ha sido esa composición, en la que invitamos distintas personas que son muy expertos en alguna o en varias pues fases de ese ciclo de vida de la edificación, y de esa manera entonces tenemos un grupo de personas trabajando en lo que son pues materiales, otro lo que son los procesos de planeación y diseño, construcción, operación, también entender mucho más el tema de energías limpias, muy atado a la edificación,
también los sistemas de las edificaciones, porque aquí va a haber un proceso de optimización que es muy importante desde el sistema mecánico, eléctrico, iluminación, entonces también ya desde los sistemas como tal de las edificaciones. Teníamos también, o hemos tenido también, un grupo financiero, porque yo creo que algo fundamental en todo esto es, hay que hacer la hoja de ruta, hay que avanzar en estas acciones de descarbonización, pero hay que hacerlo de una manera que sea factible para la industria, donde los temas de competitividad son muy importantes. Entonces también hemos tenido un grupo financiero que a lo largo de todo este año ha estado pensando qué es lo que se tiene que hacer también desde la perspectiva de las finanzas para apalancar todos estos procesos que se tienen que dar. Y teníamos y tenemos, perdón, también un grupo de Bogotá y de Cali que lo que han hecho es también pensar como todo lo que se está hablando desde estas discusiones nacionales, pues realmente cómo se generan y cómo se convierten como acciones de transformación locales con las realidades de cada una de las ciudades. Este ha sido un ejercicio muy interesante porque lo que nosotros también esperamos que ocurra hacia adelante, pues es que todas las ciudades hagan este proceso. Entonces ha sido bastante interesante también entender cómo es esa interacción entre lo local y lo nacional, y cómo desde esa hoja de ruta nacional pues se dan también unos lineamientos para que cada ciudad pueda generar sus planes de acción específico, que es lo que estamos trabajando ahorita con estas dos ciudades y que esperamos, como les digo, pues sea algo replicable hacia adelante desde la perspectiva de las otras ciudades. Entonces, para poder entender, ¿cierto? Y en qué se fundamenta también la hoja de ruta, desde pues digamos, desde este proyecto también se generó algo que es como esta línea base de emisiones de la edificación en el ciclo de vida, que yo creo que es bien interesante porque primero nos muestra cuál es como ese potencial de mitigación que tenemos en todo nuestro sector, porque muchas veces, y lo que ha ocurrido, pues es que nosotros pues quedamos como partidos en una cantidad de, entonces desde un lugar se mide lo que hay en construcción, desde otro lo que hay en operación de edificios, desde otro lo que está pasando en términos de materiales, y yo creo que aquí sí es un ejercicio interesante de entender realmente cómo funcionan las edificaciones en el ciclo de vida y también, por ejemplo, cuál es el rol que juegan los materiales en ese ciclo de vida, entender que para nosotros, en nuestro país, esto es importante y que tenemos que generar acciones ahí, entender algo muy importante también que vemos acá, y es qué pasa con, pues digamos, con todo el sector informal, que también se vuelve y que también tiene unas emisiones importantes, y que eso tenemos que contemplarlo cuando estamos hablando de tener edificaciones neto cero carbono. Entonces ya con base en tener esta, pues digamos como esta, entender esa línea base o esas proyecciones de emisiones desde la industria, pues a partir de ahí empezamos con este grupo de expertos en línea, digamos, con el comité asesor, pues tanto a entender cuáles son las acciones de transformación que se requieren y a entender también cómo son esas metas escalonadas que como sector pues nos podemos formular. Si quieres pasa a la siguiente. Y con esto, la hoja de ruta, pues realmente lo que hizo fue, primero, plantear esas grandes metas, o lo que hemos llamado como en el marco de la hoja de ruta, las grandes metas. Si nosotros miramos lo que tiene la estrategia 2050, pues realmente son esas metas a 2050, donde se está integrando lo que son edificaciones nuevas y edificaciones existentes. Y lo que hicimos también en el marco de esta hoja de ruta y entendiendo esa proyección de emisiones, pues fue decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para llegar allá? Entonces, ¿cómo vamos a ir avanzando en ese camino? Entonces, si ustedes ven esta ruta tiene como dos vías que nos conducen al final a tener esos edificios regenerativos, que es hacia lo que tenemos que apuntar como sector, donde tenemos unas metas para edificaciones nuevas a 2030, a 2040 y a 2050, donde empezaríamos en edificaciones nuevas a lograr edificaciones neto cero o edificaciones que se licencien a partir de esa fecha. Yo creo que eso es muy importante hacer esa claridad. Neto cero a nivel operacional, y aquí hago un paréntesis, digamos, a esto que les estoy contando, y lo que uno encuentra es que existen como dos tipos de carbono que tenemos asociados a las edificaciones. Entonces tenemos un carbono operacional, que es ese carbono que generan o
¿sí? O que se genera realmente a partir de la operación de las edificaciones, entonces va a estar muy atado a lo que ocurre desde que el proyecto empieza a operar. Entonces lo hemos relacionado, por ejemplo, con todo lo que es pues, consumo energético en las viviendas, también con temas, por ejemplo, de refrigerantes en las viviendas, residuos en las viviendas y en las distintas edificaciones. Y luego vamos a tener otra cosa que se llama el carbono embebido, que es el carbono que realmente tienen ya las edificaciones cuando empiezan su operación, ¿cierto? Entonces va a ser el carbono que está asociado completamente a procesos de materiales, de transporte de materiales, procesos constructivos o todo el proceso de construcción como tal. Y luego también se integra en este carbono embebido lo que va a ocurrir con el edificio, pues al final, ¿cierto? De la vida útil, pues en un posible proceso de demolición más adelante. Entonces, como les decía, lo que esperamos, y esto pues le está apuntando realmente a que 2030 las edificaciones de estratos 5 y 6, comercial e institucional, pues sean neto cero en términos de carbono operacional, y que digamos que las viviendas estrato 1 a 4 realmente puedan ya reducir un 40% ese carbono operacional y que todas empiecen a trabajar en el tema de carbono embebido y logremos como una reducción del 30% en carbono embebido. Lo que esperaríamos es que a 2040 pues realmente se sumen a estas edificaciones neto cero, pues esas viviendas estrato 1, 2, 3 y 4, logrando que el 80% de las edificaciones realmente sean neto cero en términos de carbono operacional y que sigamos avanzando en carbono embebido, pues logrando una reducción del 70%, y lo que esperaríamos pues es en 2050 llegar al 100% de edificaciones neto cero en términos de carbono operacional y en términos de carbono embebido. En edificaciones existentes, que ese es un reto grande, ¿cierto? Que tenemos, es todo lo construido, pues, ¿qué debería pasar? Aquí nos centramos mucho en lo que es carbono operacional, y estaríamos hablando de que a 2030 deberíamos tener una reducción del 30% en términos de carbono operacional, en 2040 un 70% de carbono operacional, y a 2050 también llegar con nuestras edificaciones existentes, pues siendo neto cero en términos de carbono operacional. Entonces esas como esas rutas grandes que queremos seguir. Y para lograr estas grandes metas, si puedes por favor pasar al siguiente, gracias, pues realmente cómo las vamos a lograr. Entonces para esto lo que se hace desde la hoja de vida, perdón, desde la hoja de ruta, es que se han identificado 67 metas, pues mucho más pequeñas, como de temas puntuales que se deben lograr, que están divididos en unas categorías de acción. Entonces encontramos unas en términos de prácticas corporativas, otras metas, pues digamos específicas en términos de planeación urbana, y las de planeación urbana vemos que se dividen también en dos grandes temas, que es por ejemplo áreas verdes y estructura ecológica principal, y luego en términos de espacio público, infraestructura urbana y sistemas de transporte. Luego tenemos otras de estas metas que están en términos o en esa categoría de acción de materiales, donde ahí hablamos de uso de materias primas, uso de energía y agua en los procesos de fabricación y transporte y distribución. Tenemos metas frente a cada uno de estos distintos temas. Luego entramos a edificaciones nuevas, y en edificaciones nuevas tenemos metas con respecto, por ejemplo, a selección y uso de materiales, en términos también de prácticas y procesos de diseño y construcción, en términos de licencias y códigos de construcción sostenible, en términos de sistemas estructurales. Encontramos en todo este proceso que, por ejemplo, frente a los temas de carbono embebido, los sistemas estructurales son importantísimos, y es una conversación que también tenemos que dar y que tenemos que invitar a los ingenieros estructurales a ser parte de estas conversaciones desde la construcción sostenible. También en términos de generación de residuos en el proceso constructivo, de uso de energía y agua en el proceso constructivo, sistemas de certificación, temas de etiquetado, y electrificación de usos finales. Otro punto también clave que hemos encontrado en todo esto, ¿cierto? Y es que tenemos que ir migrando también a procesos donde, pues de electrificación que nos permitan más adelante, cuando tengamos muchas más energías renovables, pues tener unos procesos muy limpios.
Luego tenemos otra categoría de acción que es todo lo que tiene que ver con edificaciones existentes, donde ahí no voy a leer las subcategorías de acción, pero son muy similares a lo que tenemos en términos de edificaciones nuevas, con unas diferencias, digamos, como en términos de energía y todo esto desde el proceso de constructivo. También una parte importante, por ejemplo, desde la generación de los de residuos sólidos domésticos, entonces ahí también hay unas metas importantes. Otro tema también diferencial acá es todo lo que tiene que ver con refrigerantes, ¿cierto? Con los usos de refrigerantes, por ejemplo, para procesos de aire acondicionado o procesos de refrigeración en las edificaciones. Y luego tenemos una última categoría de acción que es pues fundamental y que realmente lo vemos como un diferencial importante de esta hoja de ruta y que vemos que es algo pues bien importante desde lo que es nuestro país y la realidad de nuestro país, y es todo el tiempo, todo el tema relacionado como con asentamientos informales. O sea, entendemos que desde ahí veíamos que en términos de emisiones hay algo importante y luego veíamos que, y realmente es algo que tenemos que también abordar y que desde la hoja de ruta pues empiezan a proponer unas metas y también unas acciones transformadoras en ese sentido. Entonces, frente a esas distintas categorías de acción que existen, lo que tenemos también y esas metas específicas, lo otro que nos trae esta hoja de ruta son unas acciones transformadoras. Entonces, estas son las metas que tenemos que lograr, ¿cierto? Y luego, ¿cómo las logramos? Pues a través de unas acciones transformadoras. Entonces, para cada una de estas tenemos acciones transformadoras en términos de política, ¿cierto? Que tiene que pasar en términos de política, en términos de tecnología, en términos de desarrollo de capacidades y en términos de finanzas. Y también cuáles son como los roles desde los distintos actores fundamentales pues para lograr estas distintas acciones. Aquí yo creo que encontramos y lo que nos muestra esta hoja de ruta, pues es que hay acciones que se deben dar desde el gobierno nacional, acciones que tienen que darse desde los gobiernos locales, pero también pues cosas súper importantes que deben pasar desde la cadena de valor de la construcción, cosas que se deben hacer desde las agremiaciones, porque por ejemplo en términos de materiales encontramos necesitamos conseguir más información agregada, pues ahí las agremiaciones tienen un rol también muy importante, desde otros actores muy relevantes que hemos identificado como es las cámaras de comercio, las instituciones financieras, que tiene que pasar también desde ahí, y también pues un actor fundamental en que esto realmente ocurra y se logre, pues que es la sociedad civil, ¿cierto? O sea, al final los que usan todos los edificios son las personas y es desde donde también tienen que darse pues unos cambios, por ejemplo, de hábitos importantes, unos procesos de educación importantes, pues para poder lograr todo esto. Entonces, acá, digamos que de una manera, pues muy resumida, les cuento cómo está estructurada la hoja de ruta, que les repito, pues los invito a todos a revisar. Si quieres, sigamos. Como parte de la hoja de ruta, yo les hablaba que teníamos como esas acciones transformadoras. Entonces, esas acciones transformadoras realmente al final tenemos 163 acciones transformadoras que están pues muy encaminadas a temas de análisis de ciclo de vida, temas de eficiencia energética, temas de etiquetado, también de promoción y demanda de materiales y sistemas sostenibles. También tenemos acciones relacionadas como con estándares voluntarios verificados por terceros, a prácticas de sostenibilidad en las empresas, porque realmente tenemos que dar unos cambios importantes también en esto, gestión de la información, temas de planeación urbana, temas de resiliencia y servicios ecosistémicos, de formalización de la construcción. Tenemos unas acciones que son transversales, sobre todo hay temas en finanzas, temas en educación que se vuelven súper transversales, ¿cierto? Y que lo que tenemos que es como pues por ejemplo, impactar los currículos, y entonces desde ahí, pues es desde muchos temas que se tiene que generar. Y también, pues con respecto a descarbonización de las fuentes energéticas, que se vuelve también fundamental. O sea, hay una parte muy importante que podemos lograr aquí, desde mejorar no sé, los procesos de fabricación, desde el tema de materias primas, desde integrar muchos más
pues materiales que vengan como de procesos circulares, desde eficiencia energética, pero también hay una parte importante que es desde la fuente de energía, ¿cierto? Desde cuáles son esas fuentes energéticas que estamos usando, pues para lograr esta descarbonización, pues como completa de nuestro sector. Entonces, estas acciones transformadoras, y ustedes van a encontrar en la hoja de ruta, si quieres pasar al siguiente, pues para cada acción transformadora hay una ficha, y es una ficha que ustedes van a encontrar como esta, en la cual pues vamos a tener el título de esa acción transformadora y pues digamos como luego vamos a mirar pues en una línea un poco como cuáles son esas fases del ciclo de vida donde esa acción transformadora pues entra a tener un rol, si es un rol principal, colores más oscuros, si es un rol de apoyo, colores más claros. Luego tenemos una cosa que es bien interesante y que se construyó también con este grupo de expertos, que era la brecha actual, o sea, qué tan lejos estamos de lograr ese resultado que necesitamos, que es importante saber en dónde estamos para también entender cómo podemos avanzar. Entonces aquí tenemos esa brecha, pues en términos de lo que se está evaluando, si es una acción de política o de tecnología o desarrollo de capacidades o de finanzas, pero también de otros temas transversales que son fundamentales como parte de esta hoja de ruta, como es, por ejemplo, los temas de equidad, cómo se integran los temas de equidad, los temas por ejemplo, de hábitos de consumo, de resiliencia. Entonces, bueno, todo esto entra también a evaluarse. Y luego hay otra sección que es bien interesante, que es todo lo que tiene que ver con el marco de política y el marco normativo habilitante, que es súper interesante. Y es que uno encuentra que tenemos en general un marco de política y normativo habilitante bueno, ¿cierto? En el país podemos encontrar que en muchos casos, por ejemplo, la brecha todavía es grande, ¿cierto? Y todavía nos falta un poco para llegar al resultado que tenemos, que queremos llegar, pero lo interesante es ver que para muchas acciones, hay algunas que no, y yo creo que eso ha sido súper interesante, y es entender en dónde, por ejemplo, todavía no hay un marco normativo o de política habilitante, pero en casi todas hay cosas desde la política que nos permiten avanzar hacia allá. Y yo creo que eso es algo fundamental y que también se planteó como, pues como lineamiento clave de esta hoja de ruta, y era pues construir sobre los avances que tiene el país, ¿cierto? Y era entender cuáles son esos avances, entender esos vacíos y desde ahí proponer también las mejoras o lo que se debe hacer desde el sector. Después de este marco de política y normativa habilitante, vamos a encontrar el resultado esperado, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es esa transformación que necesitamos lograr? Luego, los actores involucrados, también digamos, con un código de colores, donde uno puede tener y quiénes son estos actores que tienen que liderar mucho más esto y quienes también tienen que participar como parte de este proceso. Ya como cuáles son esas acciones específicas para lograr la transformación a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, cuál es esa articulación desde lo local o lo regional, ¿cierto? Porque acuérdense lo que yo les decía ahorita, o sea, algo fundamental y algo que hemos encontrado en este proceso que es muy importante es que para que esto realmente se logre y al final seamos un sector carbono neutral en 2050, pues esto implica que se hagan unas cosas muy importantes desde lo local. O sea, hay unos lineamientos que se pueden dar a nivel nacional, pero realmente una parte muy importante de esas distintas acciones de transformación pues van a ocurrir a nivel local. Entonces también aquí hablamos es desde esa articulación, cómo se debe dar, que realmente sirva o de pie a que se puedan generar esos planes de acción locales. Y finalmente también como cuál es la articulación pues con otras, ¿cierto? Con otras acciones, porque hay varias acciones de transformación, pues que además unas se unen, ¿cierto? Con otras o de unas se construyen otras, entonces también poder tener como mucha claridad. Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrar en la hoja de ruta, realmente son esas metas grandes que queremos lograr, luego las metas específicas dentro de esas distintas categorías y subcategorías de acción, cuando vemos y cuando encontramos esas metas, pues una descripción corta de las distintas acciones transformadoras para lograr esas metas y unos hipervínculos desde cada una de estas acciones transformadoras que nos conducen a estas, digamos, a estas fichas
por cada acción transformadora, pues porque yo creo que seguramente todo el mundo no necesita leerse todas las acciones transformadoras. Yo creo que es muy importante y pues una invitación grande a que todos pues nos leamos como la hoja de ruta general y tener este entendimiento general, y que luego profundicemos como en las acciones que sean pues muy relevantes para nosotros, pues como desde el punto donde nos paremos, digamos, en esta cadena de valor de la construcción. Entonces ahorita voy a hacer una pasada, y esto es una cosa rápida, como yo les decía a ustedes. Lo que queremos hacer en esta sesión de hoy era, y por eso el título era conozcamos la hoja de ruta, o sea, entendamos cómo está estructurada, entendamos cuáles son esas metas que tenemos. Entonces vamos a dar un barrido como por las distintas metas de una manera rápida. Y les reitero que vamos a tener unas sesiones siguientes donde los invitamos también a conectarse, donde vamos a conversar con ustedes y con algunos expertos que vamos a invitar como parte de ese conversatorio, a entrar en más profundidad y decir, listo, entonces desde los materiales, centrémonos en las metas relacionadas con materiales, en las acciones transformadoras de materiales, y entendamos eso que implica digamos, para la industria o para nuestro sector. Entonces ahorita pues voy a hacer ese ejercicio. Sé que están haciendo pues varias preguntas como a través del chat, entonces pues les agradezco, digamos, esto, y sé que se están respondiendo varias ahí. Si hay algunas que podamos como compartir con todos, pues también las podemos abordar al final. Si quieres, pasemos. Entonces, hablábamos que hay una primera categoría de acción que es prácticas corporativas. O sea, entendemos que para lograr la carbono neutralidad desde las edificaciones, pues necesitamos también impactar esas prácticas corporativas que tienen las empresas que son parte de esta cadena de valor. Entonces acá, y esto lo vamos a encontrar así, también les hago como una descripción general, pues para todo lo que vamos a encontrar esto como a nivel de las distintas metas. Entonces en cada grupo de metas, o sea que está atado como a una categoría o a una subcategoría de acción, lo que vamos a encontrar es efecto en, y cuando hablamos de efecto en, es si esto realmente hacia qué objetivos se está dirigiendo. Entonces, si esto tiene un efecto, por ejemplo, en términos de carbono operacional, carbono embebido, que eran estos dos conceptos que les había explicado previamente, y también tenemos en algunos casos, si esto tiene un efecto en resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia, realmente, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? Estamos hablando también ya de esa capacidad de adaptación, porque yo creo que estamos haciendo muchas cosas importantes en lograr mitigar, como ese, ¿cierto? En lograr mitigar ese efecto del cambio climático, que es lo que está muy relacionado con esa reducción de carbono operacional, con esa reducción de carbono embebido. Pero también algo muy importante es entender que el cambio climático es una realidad y que frente a esos efectos tenemos que adaptarnos. Y eso pues se logra a través de estas distintas estrategias de resiliencia. Entonces lo que vamos a encontrar para cada una del grupo de metas, pues va a ser en qué tiene efecto. Entonces, digamos que en este caso específico de prácticas corporativas, pues esto tiene efecto en carbono operacional, en carbono embebido, en temas de resiliencia. Luego vamos a encontrar también para cada una de estas categorías o subcategorías de acción, y para cada meta específica, pues unos umbrales o unos hitos que se deben lograr a 2030, a 2040, a 2050, o sea, cómo vamos a andar de manera escalonada también frente a este tema específico. Y luego, pues, ¿quiénes son los actores involucrados? Que también es muy importante, y es quienes tenemos que trabajar, ¿cierto? Para poder lograr estas metas. Entonces, ya entrando específicamente en temas de prácticas corporativas, y después de haberles explicado un poco también cómo este esquema que van a encontrar, entonces, por ejemplo, hablamos que a 2030 pues es importante que las empresas hagan sus cálculos de huella de carbono. Cuando hacemos cálculo de huella de carbono, cada vez estamos hablando que se debe incluir alcance 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, es no solamente el carbono que yo estoy generando en mi operación, ¿cierto? Específica, sino también, pues, mi cadena, ¿cierto? Eso, ¿qué impacta? O sea, para una empresa de construcción, por ejemplo, esto es muy importante porque cuando yo hablo, no es solamente el carbono que yo estoy generando
cuando en mi actividad y en mi oficina, por ejemplo, ¿cierto? Sino también entender que es que yo estoy diseñando y construyendo unos edificios que van a tener unos temas hacia adelante. Entonces, qué importante poder entender cómo ese concepto de huella de carbono también ampliada. Y la idea es que se pueda hacer esa medición y que también cada una de las empresas pues empiece a generar su hoja de ruta para lograr este proceso de descarbonización. Lo que uno esperaría es que ya 2040 pues realmente las empresas hayan avanzado en esos procesos de implementación y que 2050 pues puedan ser carbono neutrales también desde sus prácticas corporativas. Si quieres, vamos al siguiente. En términos de planeación urbana, ahí, si ustedes recuerdan, teníamos dos subcategorías de acción. Entonces tenemos un tema de áreas verdes y estructura ecológica principal. Y en esto, pues nos estamos también como planteando unas metas escalonadas, pues que están muy ligadas también, pues como a esos criterios de uso del suelo, donde se genere como esa protección de la estructura ecológica principal, ¿cierto? Y donde se identifiquen también con estos distintos tipos de ecosistemas que se deben lograr. Entonces, lo primero, pues realmente, y ustedes van a ver que esto se va a dar pues hacia adelante de una manera, pues, digamos, consistente. Yo creo que lo primero siempre es entenderlo y poderlo como establecer, y luego lo que hacemos hacia adelante pues es poder como avanzar en esa gran meta, llegando por ejemplo aquí al 2050 en que el 100% de que los ecosistemas estratégicos de las ciudades que han sido priorizados por esa estrategia 2050 pues tengan en ejecución la restauración, rehabilitación y recuperación, ¿cierto? Para hacer como frente a estas problemáticas. Si quieres, sigamos. En términos, por ejemplo, de áreas verdes, también estructura ecológica principal, tenemos otra meta relacionada como con planes de ordenamiento territorial y cómo en estos planes, pues realmente integrar también estos temas. Y fíjense que uno acá es donde empieza a ver pues esa gran relación que hay ya en la implementación con lo que tienen que ser los procesos locales. Entonces, desde acá se pueden dar unos grandes lineamientos, pero como esto realmente se implementa, pues va a estar muy asociado a las acciones locales que se tengan. Entonces, por ejemplo, está muy relacionado en cómo se integra, digamos, todo este tema desde los planes de ordenamiento territorial. Si quieres, pasemos al siguiente, y como los espacios de áreas verdes que tenemos que tener, porque eso pues va a ser un tema fundamental. Acá también tenemos unas metas relacionadas como con todo lo que tiene que ver pues con requerimientos de área, conectividad ecológica y calidad de la infraestructura verde, como en los procesos de urbanización, llegando al 2050, pues en donde pues en todas las ciudades se haya como incrementado la cantidad, calidad y funcionalidad de esa infraestructura verde, pública y privada, y desde ahí pues se generen procesos, por ejemplo, de regulación hídrica, de control de erosión, de regulación del microclima. Entonces, fíjense que es como esos procesos de transición que se deben dar. ¿Quieres sigamos? Acá también tenemos, por ejemplo, unas metas relacionadas como con la reducción de daños, como todo lo que es infraestructura vital, infraestructura relacionada con el agua. Entonces, pues bueno, también, y donde se integra también pues todo lo que tiene que ver con infraestructura verde y gris en las áreas urbanas y periurbanas. Si quieres, continuemos. Acá, y como les digo, estamos haciendo un barrido muy rápido. Yo aquí los invito a que lo revisen y a que podamos tener ya mayores discusiones frente a esto en las siguientes sesiones donde profundicemos. Entonces, acá también el tema que tenemos realmente acá es buscar como lo que se necesita como en términos, por ejemplo, de implementación de distritos térmicos, o sea, y cómo se puede dar esa escalabilidad también a poder tener como procesos de distritos térmicos y procesos, por ejemplo, de generación
de frío, de calor, de una manera pues muy eficiente a nivel ya de las ciudades como tal o unas comunidades. Si quieres, continuemos. Y aquí ya me pasé a espacio público, infraestructura urbana y transporte, les pido disculpas. También tenemos entonces en este tema pues un llamado importante como al uso y a la reglamentación, por ejemplo, de los sistemas urbanos de drenaje que realmente pues se vuelven fundamentales en todos los distintos entornos urbanos. Tenemos también acá unos temas importantes relacionados, por ejemplo, con el uso de luminarias de tecnología LED o pues mejores tecnologías disponibles para todos los temas de alumbrado público. Entonces también cómo podemos integrar esto. Y aquí yo creo que hago como una salvedad importante y esta hoja de ruta es de edificaciones neto cero carbono, pero lo que hemos encontrado es que hay unas cosas que son fundamentales desde esa interacción con el entorno. Entonces, digamos que de ninguna manera esta hoja de ruta pretende ser una hoja de ruta de urbanismo neto cero carbono, pero sí da unos temas claves en esa interacción de la edificación con el entorno para poder entender ese contexto. Si quieres podemos seguir. Acá pues también tenemos otra meta pues importante relacionada también con los POTS, con los planes maestros, donde hablamos mucho de la infraestructura de transporte, ¿cierto? Que ahí vemos que esto también se vuelve muy importante, de lograr una participación importante en los medios de transporte, pues de medios de transporte pues que sean activos, compartidos, que también nos ayuden a reducir ese carbono pues asociado a donde están ubicadas las edificaciones. Tenemos también acá unos temas importantes, por ejemplo, donde las viviendas de interés prioritario, pues realmente tengan unos buenos procesos, por ejemplo, de conectividad con el transporte urbano, con redes de transporte sostenible. Entonces también estamos en ese sentido. Y tenemos también una que aquí ya empezamos a entrar también como en el área de materiales, que ya vamos a pasar ahí en un momento, y es también como esa infraestructura urbana, incluyendo la de transporte, pues realmente utiliza materiales bajos en carbono y con otros criterios de sostenibilidad, como que por ejemplo promueven procesos de permeabilidad, de drenaje, pues entre otras cosas. Acá quisiera también hacer como otro paréntesis o salvedad de explicación de la hoja de ruta general, y es que hay algunas metas, y ustedes han visto que hay varias, donde podemos tener como unos hitos o unos porcentajes importantes a 2030, 2040, 2050, que eso pues es ideal y es en las cuales pues hay información disponible en el país para generar esas metas, digamos, con ese nivel. Sin embargo, hay otras, como ustedes ven acá, por ejemplo, la de abajo, donde realmente hoy en día no tenemos datos específicos que nos permitan generar, y ojalá que más adelante se pueda revisar esto y se puedan ya tener como unas metas muy cuantitativas desde todas las metas, pero hay en algunos casos donde realmente no fue posible como generar esas metas cuantitativas. Entonces lo que hemos hecho es generar unas metas mucho más cualitativas, entendiendo que es un tema fundamental y que tenemos que trabajar, y que ojalá en una siguiente versión de la hoja de ruta pues realmente todas las metas sean cuantitativas, pero para que ustedes entiendan también cuando se dan estas diferencias como en el tipo de metas que tenemos. Luego, y eso que teníamos ahí, entonces, como les decía yo, esa interacción de la edificación con el entorno, pasamos ya a hablar de toda la parte de materiales. Entonces aquí tenemos pues varias metas también. Entonces tenemos unas relacionadas con lo que es uso de materia prima, y entonces acá lo que se busca primero es como en esta primera meta, pues muy relacionado con que se promuevan procesos de remodelación, y en la medida que se promuevan procesos de remodelación, pues reducir la extracción de materia prima virgen. Entonces ese es como un primer paso importante. Luego también tenemos varias metas, donde ustedes van a ver que hay unas más generales como para todos los
materiales y otras más específicas en materiales específicos que sí se logró o que sí se logra tener una cuantificación, donde se habla mucho más pues, de la reducción, por ejemplo, en la extracción de materias primas vírgenes, o también ya en la incorporación, por ejemplo, de materiales o de contenidos reciclados. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una específica pues, con respecto al cemento, ¿cierto? Y es cómo mejorar, digamos, esa relación clinker, ¿cierto? Clinker-cemento, donde uno cada vez más pueda integrar o aumentar, digamos, como los contenidos reciclados y se pueda reducir, pues, como la cantidad de clinker que se tiene. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en el país hemos visto que desde la perspectiva, por ejemplo, de materiales, pues toda la industria del cemento, del concreto, pues tiene datos y ha avanzado también mucho más en esto. Hay otros materiales que tienen que trabajar mucho más también ya en el desarrollo de información hacia adelante. Si quieres seguir. Acá entonces tenemos también pues el incremento, digamos, de materiales reutilizados o reciclados en los distintos procesos de fabricación de materiales, específicamente como en temas, por ejemplo, de plásticos, de vidrio, de madera, que hay unas metas ya específicas que se tiene que tener. Y otra cosa que también es interesante en términos de materias primas, y esta meta la vamos a ver que también se repite un poco cuando hablamos de procesos de obra y también cuando hablamos después de procesos de demolición, pues es todo lo que tiene que ver con maquinaria amarilla, porque en todos los procesos, aquí digamos específicamente estamos hablando de procesos de extracción, pero en otras fases también se usa maquinaria amarilla, donde pues realmente esta maquinaria amarilla tenemos que empezar también a trabajar pues como el tema de emisiones. De hecho, aquí hago una cuña pequeña, pero el próximo viernes vamos a tener en nuestros viernes de soluciones sostenibles, vamos a estar hablando de todo el tema de emisiones en términos de maquinaria amarilla. Entonces, pues ahí los invito a que también se conecten a esto. Pero ahí también tenemos unas metas importantes. ¿Quieren? Continuemos. En términos de materia prima, también estamos hablando de pues, todo lo que tiene que ver con reducir como emisiones relacionadas con, pues, o asociadas a mejora en procesos de eficiencia energética, como en procesos de extracción y procesamiento de la materia prima. También una parte aquí importante es cómo reducimos pues la extracción de materias primas vírgenes a partir de la optimización, por ejemplo, del diseño de materiales. Entonces, utilizando materiales que sean mucho más, secciones más optimizadas, materiales que utilicen menos materia prima. Entonces, también hay unas, digamos, unas acciones que van a estar encaminadas a esto. Y algo que se vuelve muy importante y que deberíamos cada vez estar trabajando muchísimo más, pues es todo lo que tiene que ver con análisis de ciclo de vida y con declaraciones ambientales de producto. Entonces acá lo que estaríamos planteando realmente es que a 2030 pues ya haya un uso generalizado de declaraciones ambientales de producto, porque es que lo mínimo que tenemos que hacer como industria de los materiales es entender cuáles son nuestras emisiones y nuestros distintos pues impactos que tenemos desde las distintas categorías pues de un análisis de ciclo de vida. Y a 2040, pues lo que uno buscaría es que todos los materiales de construcción realmente tengan pues estas declaraciones ambientales de producto. ¿Quieres pasemos? Acá tenemos también, ya pasamos, digamos, a otra subcategoría de acción donde estamos hablando más del uso de energía y agua en el proceso de fabricación. Entonces hablamos realmente pues de reducir como el consumo de agua y energía pues en todos los procesos de fabricación. Entonces aquí, como les digo, hay en algunos materiales específicos en los cuales se pueden generar unas metas más cuantitativas, o también, por ejemplo, desde la NDC o desde la Estrategia 2050 o desde los planes, digamos, de acción que tienen distintos sectores, ya hay unas metas planteadas. Entonces, por ejemplo, acá podemos tener un tema de eficiencia energética al ladrillo. Si quieres, sigamos. Tenemos acá también unas metas bien importantes que, pues, que van a ir relacionadas ya como con la sustitución también de combustibles fósiles en los procesos productivos, y también eso como se debe ir dando de una manera
escalonada y también cómo aumentar de forma progresiva pues esa conversión a energías renovables también ya en los procesos, pues para los procesos y como fuente de energía para los procesos de fabricación. Continuemos. Otro punto que también tocamos acá, pero se toca también más adelante en otras fases, pues es cómo se aumentan pues como pues la electrificación de los procesos de fabricación, como les decía yo, para que realmente se puedan suplir desde fuentes renovables, mejorar como la intensidad de carbono, pues asociada aquí, nuevamente vamos a una meta específica relacionada con el ladrillo, si quieres podemos seguir. Y acá pues también tenemos una meta específica relacionada con el acero, relacionada pues, con todo lo que es la intensidad de carbono que también se debe dar. Tenemos unas metas más cualitativas en términos de la reducción progresiva del consumo de agua también en los procesos de manufactura y del uso también como de fuentes alternativas de agua, cuando hablamos, por ejemplo, de aguas lluvias, grises, aguas también de procesos como postindustriales, como aumentar esto de manera progresiva pues en estos años. Ya en términos de materiales, pero pasando a hablar de transporte y distribución, entonces pues estamos hablando también de reducir como de manera progresiva pues emisiones asociadas al transporte, también como mejorar los procesos de emisión atados a las flotas, ¿cierto? Como las flotas, digamos, de transporte de materiales de construcción. Si quieres, sigamos. Y con esto se acaban esas metas que tenemos relacionadas con materiales y pasamos a lo que tiene que ver con edificaciones nuevas. En términos de edificaciones nuevas, aquí pues vamos a tener varias, me toca pasarlas rápido para que nos alcance el tiempo, pero en términos de selección y uso de materiales, pues acá creo que es algo importante y es empezar a tener el carbono embebido como criterio de diseño y luego, por ejemplo, después de selección de materiales, también utilizar pues el análisis de ciclo de vida como un criterio de diseño y de selección también de materiales más adelante. Y fíjense que esto de alguna manera también se va encajando en que si yo desde acá, desde los procesos de diseño y de construcción, pues utilizo estas herramientas y le pido a mis proveedores que tengan un análisis de ciclo de vida, pues también tiene mucho más sentido que desde los materiales, pues yo esté pidiendo esto. Pues también esto es algo que se ha buscado y es en muchas cosas, pues entender cómo se generan esos procesos como de oferta y demanda, pues para que esto funcione muy bien. Tenemos acá también un tema ya de uso o de preferencia de esos materiales bajos en carbono que generamos en la otra fase. Si quieres, continuemos. Aquí hay unas cosas importantes y es que hemos encontrado que también hay unas prácticas que son muy importantes. Entonces, por ejemplo, tenemos como un uso generalizado, por ejemplo, de los diseños bioclimáticos, o sea, en las condiciones de nuestro país es fundamental que esto cada vez lo usemos muchísimo más y que realmente usemos de manera óptima también cuando tenemos que utilizar sistemas activos, pero que potenciemos todo lo que se puede hacer desde sistemas pasivos. También utilizar distintas metodologías colaborativas que nos ayudan a potenciar la sostenibilidad, como es, pues, por ejemplo, el proceso integrativo. También el uso de las distintas herramientas que nos ayudan a optimizar los diseños, como son las modelaciones energéticas, modelaciones térmicas, todo esto. Entonces, fíjense que hay muchas cosas que también desde las prácticas de diseño se pueden hacer. ¿Quieres sigamos? También acá, pues algo muy importante, pues ya desde la parte de licencias y códigos de construcción sostenible, pues va a estar relacionado, pues por ejemplo, con los estudios de vulnerabilidad que se deben dar pues desde los proyectos y que esto debe venir desde el POT. Una parte súper importante que vemos acá y vemos que una herramienta fundamental es la resolución 549. Entonces también cómo aumentar la cobertura de la resolución y que realmente esa resolución y los procesos de actualización que tenga ahorita o a futuro, pues realmente tengan una visión de neto cero hacia adelante y que esos ahorros energéticos pues nos conduzcan
a esa necesidad. Si quieres, continuemos. Les contaba yo ahorita, en términos de sistemas estructurales, pues esto se vuelve muy importante, sobre todo desde la perspectiva de carbono embebido. Entonces acá pues estamos hablando de un aumento de sistemas estructurales bajos en carbono, también un incremento de sistemas estructurales, por ejemplo, con base en madera, y realmente desde los distintos materiales es importante pensar cómo se reducen esas distintas emisiones de carbono en términos de sistemas estructurales. Si quieres, continuemos. Luego hablábamos de los temas de electrificación de los usos finales. Entonces acá estamos hablando pues principalmente de cómo también de manera progresiva aumentar la electrificación, y aquí cuando hablamos de electrificación es que el uso final, o sea, que mi estufa funcione con electricidad, mi calentamiento de agua funcione con electricidad, que se pueda dar desde pues, sistemas muy eficientes y que eventualmente se puedan suplir desde energías pues, renovables. Entonces también hablamos como de adoptar como las mejores tecnologías disponibles desde los distintos sistemas que constituyen la edificación, y también hablamos acá de cómo aumentar de manera progresiva el uso de energías renovables in situ, pues instalados en los distintos proyectos. ¿Quieres continuemos? En términos de etiquetado, pues hablamos de que se debe generar un proceso de etiquetado, que esto ya está avanzando también en el país. Inicialmente debería hacerse de manera voluntaria, más adelante de manera obligatoria. Si quieres, continuemos. En términos de sistemas de certificación, que es muy importante que a 2030 realmente todos los distintos pues, sistemas o esquemas de certificación que existan en el país realmente tengan una visión o un esquema de neto cero en el que se integre el tema de carbono operacional y carbono embebido. Entonces eso es lo que también se está pidiendo para que se genere como este jalonamiento también desde estas herramientas de mercado. Podemos continuar. En términos de uso de agua y energía en el proceso constructivo, entonces volvemos a lo que tiene que ver con maquinaria amarilla, con el uso de fuentes no convencionales de energía en el proceso de obra. Si quieres podemos continuar. También la reducción de consumo de agua en los procesos de obra, el uso de fuentes alternativas también de agua como parte de los procesos de obra, y también la mejora en la calidad de los vertimientos de obra. Fíjense que acá no hemos podido poner ninguna cuantitativa. Tenemos datos que todavía necesitamos seguir generando. Podemos continuar. Hablando también de generación de residuos en el proceso constructivo, entonces también cómo se aumentan esos procesos, o sea, de reducción de residuos y de aumento en las tasas de ¿cómo se llama esto? De reciclaje o de reuso asociado pues, a los residuos de construcción y demolición. Puedes pasar. Y con eso, digamos que cerramos lo que es edificaciones nuevas y pasamos a edificaciones existentes. Entonces, en términos de edificaciones existentes, vamos a ver que hay muchas cosas pues similares a edificaciones nuevas, o por lo menos desde grandes categorías, pero entonces tenemos en términos de uso de agua, energía durante la operación del proyecto, pues acá lo que se propone también es que se implemente un código de construcción sostenible que sea también para edificaciones existentes, donde lo que primero se busca es que sea pues, para edificaciones públicas y sector terciario, y que más adelante pues realmente se pueda dar cumplimiento a llegar a un código cero, o sea que podamos ir aumentando de manera progresiva. Fíjense que aquí es donde uno empieza a ver dónde es donde queda ese vacío todavía hoy en día en términos de ese marco de política y normativa habilitante, porque fíjense que casi que todo lo que hemos hablado hacia atrás, existen cosas desde la política que lo habilitan, y empezamos a ver dónde hay algunas que todavía no, que es muy importante también como poder identificar esto. En términos también de, pues, de uso de agua, energía durante el proceso de operación, hablamos también
de la electrificación de esos usos finales y cómo aumentar de manera progresiva también los procesos de electrificación en vivienda y en construcciones, digamos, existentes. Si quieres, continuemos. También hablamos aquí de la importancia de desarrollar pues, una etiqueta energética para edificaciones existentes y cómo eso se puede volver obligatorio hacia más adelante. También el uso, digamos, ese uso pues, de las mejores tecnologías existentes a nivel nacional e internacional para edificios existentes, y esto nos está hablando pues, de unos procesos de reconversión que se tienen que dar, de unos procesos de remodelación, de retrofit que se tendrían que dar también hacia adelante, la reducción de manera progresiva del consumo de agua potable, de agua pues digamos en la operación, y también del uso de esas fuentes alternativas de agua, lluvia, gris, en los procesos de operación. ¿Quieres continuemos? Acá hablamos también de algo importante, y esto tiene que ver mucho, pues, por ejemplo, con los refrigerantes. Entonces también cómo reducir emisiones atados pues, al uso de productos sustitutos de HFC. Podemos continuar. También cómo ya desde la generación y gestión de residuos sólidos domésticos, pues cómo se incrementan como las prácticas de separación, de reciclaje, de compostaje, pues en los distintos edificaciones. Vamos a continuar. Aquí, por ejemplo, tenemos unos temas importantes que también pues traen unas cosas distintas a lo que está hoy en día en términos de la legislación, pero es, por ejemplo, como las licencias asociadas a remodelación pues tendrían que empezar a cumplir también con unos mínimos de ahorro de agua y energía. Entonces, como eso también se empieza a integrar. También, pues, cómo se desarrollan pues, esos esquemas, digamos, y como es de sistemas de certificación de neto cero, también para edificios existentes. Algo que se ha identificado aquí que es bien importante es cómo incrementar ese uso como de auditorías energéticas que puedan pues como conducir a procesos de retrofit, pero de una manera estudiada, ¿cierto? Entendiendo realmente dónde es que se deben hacer los cambios para mejorar como pues las edificaciones existentes. ¿Quieres continuemos? También todo lo que tiene que ver con maquinaria amarilla en esos procesos, digamos, ya de construcción y de demolición. Podemos continuar. Y aquí una parte importante es cómo se cierra, digamos, como ese ciclo, ¿cierto? Y cómo desde ese proceso de demolición, pues enviamos y continuamos como en todo ese proceso de circularidad hacia procesos de aprovechamiento, reciclaje y reuso. Entonces ustedes vean que en la parte de materiales decía reutilizar o incorporar tanto por ciento de contenido reciclado, pues aquí lo que estamos hablando ya desde la perspectiva de demolición, de fin de vida útil, de las edificaciones, pues realmente es uno, pues por ejemplo, incrementar ese uso de auditorías de predemolición, que esto lo que no, o también se habla como de procesos de decomisionamiento, que lo que ayude es a conducir a mejores procesos de aprovechamiento, o sea, a poder entender qué es lo que yo voy a demoler para poder definir cómo eso lo puedo utilizar mejor. También aquí ya estamos hablando de unos porcentajes de demolición que debemos enviar a procesos de aprovechamiento y que esto además puede ser en nuestra propia industria. Entonces nos vamos a la parte de materiales o también desde otros flujos, ¿cierto? Pues que yo creo que también eso es absolutamente válido desde esta perspectiva. Si quieren, podemos continuar. Aquí hablamos de productos y de refrigerantes, ¿cierto? Entonces también como de entender, pues, pues cómo realmente también generar esos procesos de desmantelamiento para no tener, pues, digamos, emisiones asociadas a
el desmantelamiento sí, de equipos de refrigeración como en el final de su vida útil. Entonces también hablamos de estos temas. Y finalmente, en términos de demolición, pues lo que empezamos a hablar también es de transporte de esos residuos de demolición. Entonces, fíjense que con esto pues ya vamos cerrando ese ciclo. Entonces, acá también tenemos ya unas metas que son pues muy similares a las que teníamos cuando hablábamos de transporte de materiales, pues aquí estamos hablando de transporte de residuos de demolición. También pues lo que tenemos que tener en términos pues de la flota que hace esos procesos de transporte. Si quieres, continuemos. Y acá pasamos a esta, pues digamos, a esta última categoría de acción que pienso que es muy importante y creo que es algo frente a lo que tenemos que seguir profundizando también mucho más. Eh, y aquí pues digamos que tenemos una meta fundamental que está relacionada con la reducción de la informalidad. O sea, esa es como la meta pues también principal que tenemos en esta materia, y es realmente cómo podemos ir reduciendo esto. Entonces, las distintas acciones transformadoras que también estamos presentando desde la hoja de ruta en términos de asentamientos informales, pues están relacionadas en generar acciones que ayuden a reducir esos distintos procesos de informalidad, pues también mediante como el mejoramiento de acceso pues a vivienda de bajo costo. Aquí vamos a encontrar acciones también relacionadas, por ejemplo, con el acceso, por ejemplo, al sector financiero, que es tan importante también desde los distintos procesos de informalidad. Si quieres, podemos pasar al siguiente. Pues bueno, antes de finalizar, y sé que esto ha sido pues una cantidad de información, pero como les decía ahorita más temprano, pues lo que queríamos hoy era poderles mostrar en términos generales lo que es la hoja de ruta. Pues aquí tienen pues el código, por ejemplo, para descarga. O sea, los invitamos realmente a que la lean, la consulten, nos escriban, y también a estas siguientes sesiones que vamos a tener más adelante, pues podamos traer como esos temas de conversación que podemos tener. Entonces acá tienen este pues link de descarga o este código QR con el que pueden acceder al lugar donde pueden descargarla. Y si quieres, y aquí también pues invitarlos a esos siguientes webinars que les contaba que tenemos. Acá tienen también pues los códigos QR para que se puedan inscribir al que les interese o a los que les interese, como de acuerdo donde ustedes estén también en esta cadena de valor o en este ciclo de vida de la edificación realmente. Entonces vamos a tener un siguiente webinar el 29 de septiembre, donde vamos a conversar sobre lo que trae esta hoja de ruta para la industria de los materiales. El 27 de octubre vamos a estar conversando sobre lo que trae la hoja de ruta para el diseño y construcción de edificaciones. Y el 24 de noviembre, pues vamos a estar conversando sobre lo que trae la hoja de ruta para operación de edificaciones. Como les contaba ahorita, el próximo año esperamos tener también 2 sesiones más, o sea, una sobre lo que se trae también como desde la perspectiva del sector educativo, que eso es algo súper importante en esta hoja de ruta, y también una discusión mayor sobre lo que debe ocurrir y lo que tiene que pasar también como en términos del sector financiero, que eso es algo que todavía, como ustedes van a encontrar aquí, que ya hay varias acciones de transformación relacionadas con todo lo financiero, pero esa es una conversación que todavía estamos teniendo. Vamos a tener otras, digamos, otros talleres, digamos, con distintas personas desde el sector financiero, pues para poder entender también cómo se deben desarrollar esos distintos modelos de negocio. Entonces, bueno, yo creo que todavía tenemos como tiempo de realizar algunas preguntas específicas. Sé que ya han ido cubriendo pues varias de las preguntas en el chat que tenemos, y Melissa sé que las ha ido ya pues respondiendo cada una de estas.
pero pues si alguien quiere en este momento hacer alguna pregunta específica, también pues si tienen cualquier comentario que quieran como pues compartir con las otras personas que están hoy conectadas o reflexiones, también pues súper bienvenidos. Si alguien quiere, pues puede levantar la mano y le podemos dar la palabra para que abra su micrófono y pues nos cuente su pregunta o reflexión que quieran tener en este momento. Angélica, si quieres, voy a leer algunas que están en el chat que no se han contestado. Acá Carlos Naranjo nos pregunta, el mercado de carbono para la neutralidad tiene unos precios variables. En Europa, por ejemplo, está llegando a los $90, movido por el ETS europeo. El mercado colombiano ha duplicado el valor del certificado en el último año. La hoja de ruta tuvo en cuenta el impacto económico de este compromiso de neutralidad. ¿Esto en qué porcentaje sobrecostea las construcciones? Nosotros tenemos unas acciones de transformación y no sé, Melissa, también si tú quieres responder está perfecto. Nosotros tenemos unas acciones de transformación ligadas al mercado, digamos, de carbono y cómo es importante que se consolide realmente en el país. Y yo creo que eso es lo que cubrimos en la hoja de ruta desde la perspectiva del mercado de carbono. Yo no sé si tú quieres complementar algo. No, pues realmente como Angélica lo comentaba hace un momento, ese estudio ya más específico de cómo digamos, se va a impactar el modelo de negocio, lo estamos empezando a trabajar desde unos proyectos piloto y también lo vamos a trabajar en unos talleres con el sector financiero, tanto con actores nacionales como internacionales. Entonces, digamos que ahí es donde esperamos empezar también a responder esas dudas, de ver realmente cómo sería ese impacto al modelo de negocio. Y de hecho en este momento, pues en línea con lo que dice Melissa, estamos trabajando pues unos proyectos piloto en Bogotá y en Cali, y eso hace como parte también de, pues de, mucho, este proyecto tiene varios componentes donde uno importante es el modelo de negocio, que viene, digamos que complementa completamente el trabajo que estamos haciendo de hoja de ruta. Tenemos también otro componente de monitoreo que también estamos desarrollando este semestre. Entonces, toda esa parte de modelo de negocio la estamos desarrollando ahorita, pero tenemos una cosa bien interesante que son unos proyectos piloto en estas dos ciudades que lo que estamos estudiando ahí, pues realmente es cuáles son esos costos de neto cero, pues para entender, y por eso les contaba un poco que esa conversación también desde el sector financiero, pues está en avance también en este momento. No sé si hay alguna otra pregunta que debamos cubrir acá, distinta a las que ya has respondido en el chat. Buenas tardes, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, Carlos. Es lo siguiente, es que, bueno, todo se tiene muy buenas intenciones, pero no con eso se construye el cielo. Y la pregunta mía va enfocada es que no escucho en ninguna parte de todo el proceso la estructuración del Código de Eficiencia Energética dentro del proceso constructivo colombiano, así como la NRS 10 exige todo un sistema de construcción sismorresistente que incluyó la parte, hoy en día la complementaron con la parte de emergencia. En Colombia el Código de Construcción no exige ningún estudio de eficiencia energética ni es prerequisito de cumplimiento de norma para la licencia de construcción. Entonces, mientras Colombia no opte por dejar de pedirle a la gente el favor, sino de obligatoriedad del cumplimiento del Código de Eficiencia Energética, donde hagan simulaciones energéticas en la etapa de diseño y que sirva como fundamento para iniciar, para tramitar la licencia de construcción,
poco vamos a hacer. Realmente Europa ya nos lo demostró hace rato, donde ya están construyendo, y para poder tener la licencia de construcción, si no se tiene el estudio de eficiencia energética, no hay construcción. Quizás, y lo digo porque no estoy en Bogotá, estoy desde Barranquilla, y de pronto allá no se ve tan crítico el tema de la energía, puesto que tienen un clima que lo favorece y que simplemente con ventilación natural funcionan. Pero en el Caribe colombiano, donde tenemos temperaturas y humedades altísimas, el código de eficiencia energética es necesario, y en general en el país. Y yo veo que de eso poco se habla, y no veo un trabajo que ya esté a punto de aprobarse o algo por el estilo, y que nos obligue, porque es que de lo contrario veo, pues, son simplemente acciones como para tratar de que la gente cumpla, pero no la obligatoriedad. Yo creo que así no vamos a lograr lo que ya logró Europa en reducción de consumo de energía desde la parte residencial, que es mayor que el consumo de energía de la parte industrial. Yo creo que tú tocas un punto fundamental, y desde la hoja de ruta se está abordando como desde tres puntos, porque lo que dices es muy importante, ¿cierto? Y realmente eso tiene que ocurrir como en términos de eficiencia energética, y tener eso pues progresivo, realmente a aumentar esos ahorros energéticos, y pues otros aspectos de sostenibilidad, pero digamos que nos centramos mucho en lo que son esos aspectos energéticos. Entonces, uno, lo vemos como muy guiado y muy ligado a lo que son como los procesos de la resolución 549, ¿cierto? Que la resolución 549 realmente es la que a nosotros nos dice cuáles son los ahorros de agua y energía que deberíamos o que debemos cumplir, digamos, desde los distintos proyectos de manera obligatoria. Entonces ahí lo que estamos planteando realmente desde la hoja de rutas, Oiga, cómo ¿usted pues está se deja... escuchando? ¿No me escuchan? Sí, sí, yo te estoy Sí. escuchando Ah, ok. perfectamente. Perfecto. Entonces, ¿cómo se da esa progresividad también de aumento en la eficiencia energética? Y realmente, pues lo que también se propone es que esa resolución 549, sus procesos de actualización que tengan hacia adelante, y yo sé, y digamos que el Ministerio de Vivienda ha venido trabajando en esto, pues realmente tenga como unos mejores procesos de verificación, ¿cierto? Pues para que realmente la gente la cumpla, pero realmente nosotros sí tenemos hoy en día una resolución que nos dice de forma obligatoria cuáles deberían ser los ahorros de agua y energía que tenemos que estar logrando, y lo que debemos, o sea, y lo que se debe lograr realmente es que eso se cumpla, ¿no? O sea, yo creo que en la medida que eso se cumpla y existan mecanismos para verificar el cumplimiento, pues empezamos a tener de manera obligatoria lo que tú nos estás diciendo, que es fundamental. Otras dos cosas que se tiene también ya es como los procesos de etiquetado, que exista etiquetado de edificaciones nuevas, de edificaciones existentes. Pues lo que se propone desde la hoja de ruta realmente es que primero se haga de manera voluntaria, pero yo creo que hacia lo que pues, todos quisiéramos también llegar más adelante, pues es a lo que tú dices que ocurre, por ejemplo, hoy en día, pues en Europa o en otros países, donde realmente cada edificio pues tiene también una etiqueta, igual que hoy en día ya la vemos, por ejemplo, en los electrodomésticos que podemos comprar. Pues lo ideal es que los edificios tengan también esto, y por eso lo que estamos pues proponiendo desde la hoja de ruta realmente es que primero se dé de manera voluntaria y más adelante de manera obligatoria. Yo creo que es fundamental lo que tú dices. Angélica, Sí, Fabio Clavijo. Buenas tardes. Hola, Fabio. ¿Qué más de cosas? Tengo este comentario que va de la mano de lo que mencionaba Carlos Humberto, y es que una cuestión es pensar en los productos y en los procesos, y otro tema es pensar en quién desarrolla esos procesos. En Colombia y en muchos países de la región, diría que en casi todos los países de la región, no está reglamentada ni certificada la actividad de la consultoría en ingeniería de aire acondicionado. Y hoy en día, cualquier persona que se proponga como consultor o como diseñador de un proyecto, lo puede hacer sin pena y de pronto sin mucha gloria también, porque no hay una base consistente de información de personas que hagan el tipo de trabajo como el que propone Carlos Humberto. Y a mí me preocupa enormemente que tenemos muy buenos deseos, pero si no existe esa referencia mínima de consultores certificados
con experiencia, que documenten, que certifican su experiencia para que aporten realmente al proyecto, vamos a terminar cayendo en lo que sucede hoy en día, que muchos proyectos se desarrollan en Colombia sin ningún control, sin ninguna verificación a posteriori, proyectos que nos hemos encontrado nosotros que funcionan entre algunos medianamente bien, otros muy mal. Y entonces yo digo, ¿en qué va a terminar el esfuerzo de descarbonización y de eficiencia energética cuando el país habla en sus compromisos internacionales de unos objetivos, pero en términos locales no se hace una línea de acción que apunte desde el principio a armar diseños que sí lleven hacia adelante ese tipo de objetivos? Bueno, Fabio, gracias. Gracias por la pregunta. Y yo creo que ahí también te cuento un poco qué tenemos, o sea, porque yo creo que lo que tú tocas es también, igual que lo que dijo Carlos, importantísimo y realmente necesitamos que los proyectos sí tengan el desempeño para el que se están diseñando, sí funcionen bien, o sea, yo creo que eso lo compartimos completamente. Desde la hoja de ruta, pues se están proponiendo como distintos temas, o sea, uno es como propiciar y promover como los temas de proceso integrativo, que ahí vemos que hay una parte, o sea, realmente no estamos poniendo en ninguna parte que se reglamente quién puede o no, pero sí dar unos, digamos, como unos criterios importantes frente a esto. Entonces yo creo que sí estamos hablando de esto, estamos hablando también como del uso de herramientas que se puedan usar, ¿cierto? Para potenciar los procesos como de diseño y construcción. Y yo creo que tú tocas un punto que es fundamental y es como un trabajo que también debe hacerse desde, por ejemplo, los distintos gremios, asociaciones. Entonces, pues, digo, este específico sería un tema que tendría mucho sentido, pues avanzar y trabajar, por ejemplo, con Acaire, pero donde realmente, pues yo creo que sí debe, yo creo que no es un tema solamente de los ingenieros mecánicos, yo creo que es un tema desde, pues digamos, desde todas las distintas disciplinas de la construcción, donde sí necesitamos que se logren las cosas que se están diseñando. Pienso que también entra aquí a jugar como algo importante y es como todas las acciones transformadas que tenemos en términos de educación y desarrollo de capacidades. Y yo sé que no suple completamente lo que tú estás diciendo, pero te cuento un poco es cómo estamos cubriendo, digamos, ese tema de capacidades también desde la hoja de ruta y seguramente pues con muchos retos que tendremos que seguir trabajando hacia adelante pues con los distintos gremios, con las distintas asociaciones, pues para mejorar esa calidad, digamos, como en la prestación del servicio, como te digo, desde todas las disciplinas que hacen parte como de esta cadena de valor, porque pues tú hablas del tema de los ingenieros mecánicos, que sin duda es fundamental en todo este tema de eficiencia energética, pero pues digamos también podemos hablar de los temas de arquitectura que también son fundamentales, digamos, en esto, ¿no? Entonces yo creo que lo que hemos hecho acá también es identificar pues, lo que tiene que ocurrir en términos de desarrollo de capacidades y, pues proponer esas acciones que, como te digo, deben darse y se deben avanzar en conjunto, pues con muchos actores que han sido parte, además, digamos, como del desarrollo de esta hoja de ruta. Bueno, yo les agradezco a todos mucho su participación hoy. Quiero igual que seamos pues muy juiciosos con el tiempo. Em, los invito a que se conecten a estas siguientes sesiones, que si hoy igual quedaron cosas que no pudimos cubrir o frente a las que tienen preguntas, nos escriban y vamos a estar pues completamente dispuestos también a responder estos distintos pues cuestionamientos que puedan existir hacia adelante. Entonces les agradezco mucho por estar con nosotros esta tarde. Espero que puedan revisar la hoja de ruta, espero que les sirva, o sea, yo creo que desde el consejo esperamos realmente que puedan usarla desde distintos puntos donde ustedes estén en la cadena de valor y que podamos encontrarnos en las siguientes sesiones para seguir profundizando en todos estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias.